¡Ay! No los había visto. Como pueden ver, voy terminando de ver The Cat in the Hat, porque todos conocemos The Cat in the Hat, que está basada en un libro de Dr. Seuss. Pues a mi parecer es una total genialidad y no tiene el valor que realmente se merece. Así que hoy vengo a contrarrestar esa opinión pública. Gracias al gran éxito que tuvo el Grinch, que también es de Dr. Seuss, a alguien en Imagine, que es la productora que hizo estas películas, se le ocurrió la maravillosa idea de realizar live action de los libros de Dr. Seuss. Y es así como nace The Cat in the Hat, o El gato ensombrerado. El gato ensombrerado. Entonces aquí estamos en El Salvador. La cuestión es que al estrenarse obtuvo muy malas críticas y hasta la viuda de Dr. Seuss le desagradó tanto que en su perra vida volvió a prestar los derechos de su esposo para realizar live action de sus libros. Es por esta razón que Orton y El mundo de los Quién o El Lorax son películas animadas, pero aún no logro entender cuál es el desagrado que tienen con esta pobre película si literalmente se nutre de los primeros pasos que tuvo el cine en su historia. O sea, es un referente actual, bueno, no tan actual porque es como del 2007-2009, pero ya pasaron casi 20 años, pero pongámoslo en que es un referente actual. Es un referente actual del cine en su estado puro porque tiene una gran influencia de las dos primeras vanguardias cinematográficas. Y justamente la primera fue la que creó el lenguaje cinematográfico. Pero primero tenemos que entender qué fueron las vanguardias en el mundo del cine. Como lo mencioné en el video de John Wick 4, vayan a verlo. No es porque sea mío, pero quedó bien vergón. O sea, si yo fuera ustedes, lo volvería a ver. Se los recomiendo un chingo. Es más, terminen este video y si no lo han visto, vayan a ver el de John Wick. Y si no les gusta, me dan dislike, pero obviamente les va a gustar. O sea... Pero como les mencionaba en el video de John Wick, espero que lo vayan a ver. No, ya mucho. Pero antes las élites fufurufas no consideraban al cine como arte porque se asociaba al puro espectáculo y entretenimiento de las grandes masas. Así que a lo largo del siglo pasado, varios grupitos de cineastas se unían para crear movimientos que le brindara prestigio al cine y que capturara la atención del público. Pero desde una perspectiva más intelectual, no solo para pasar el rato. Intentaban explotar lo más que podían ciertos recursos que tenían a la mano que servían para alejarse del trabajo convencional y todo lo que se estaba haciendo en esa época. Por ejemplo, todos estos años como desde el 2010, 2012 más o menos, lo convencional han sido películas de superhéroes, secuelas interminables de todas las sagas que ya existen y remakes. Así que nosotros, para alejarnos de todo esto, podríamos hacer películas con historias originales que estén grabadas de cabeza y que predominen los tonos azules y verdes. Pero este es un ejemplo así bien rápido y bien superficial, solo para que se hagan una idea de lo que fueron las vanguardias, porque realmente fue más complejo, pues. Pero estos movimientos se crearon de manera espontánea. No crean que se reunían y se echaban una carneada, unas birrias en el patio de la casa de algunos y decían, ¡a huevo! Hagamos un movimiento intelectual para darle prestigio al cine. O sea, tal vez la nueva ola francesa sí fue así. Y si contamos al Dogma 95 como vanguardia, pues ya serían dos que sí nacieron con un ¡a huevo! Estas vanguardias en orden cronológico fueron el impresionismo francés, el expresionismo alemán, el montaje soviético, el neorrealismo italiano y la nueva ola francesa. El Dogma 95 como tal no se incluye dentro de estas vanguardias, pero sí fue un movimiento cinematográfico bien interesante. Igual pretendo hacer un video para cada vanguardia y corriente cinematográfica por si les interesa. Si les gustaría aprender sobre más vanguardias, dejen el like y suscríbanse. Yo no pido esto, pero si quieren que yo sepa que les interesa la vanguardia, por favor dejen su like. Mendigando cariño en internet. El migajero. El migajero. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en el impresionismo francés y en mi vanguardia favorita, que es el expresionismo alemán. Para empezar, ¿qué hongos con el impresionismo francés? Pues nace en Francia.
Bueno, es un movimiento que nace después de la Primera Guerra Mundial y se retoma de la pintura. En ese momento el cine aún estaba tratando de separarse del teatro y crear su propio lenguaje. Porque si vemos las primeras películas que se hicieron, pareciera que es una obra de teatro con una cámara adelante. Y es aquí donde entra Louis Dalloc, uno de los principales impulsadores del impresionismo francés. Primero como crítico y luego como cineasta. Para que después anden hablando caca de los críticos y que no es qué, que no es cuánto. En su faceta como crítico, Dalloc estipuló que todo aspecto que no sea sugerido por las imágenes en movimiento no es fotogénico y no pertenece al arte cinematográfico. Por ejemplo, si yo tengo hambre, bien fácil lo puedo dar a entender con un par de tomas, sin siquiera hablar. Pero si yo tengo que decir tengo hambre en una escena donde estoy yo solo, eso ya no es fotogénico, porque no usé una imagen, sino que tuve que utilizar mi voz para dar el mensaje. Hay que entender a Dalloc porque lo dijo en una época donde el cine todavía era mudo. En ese momento no se utilizaba la voz, pero sí estaba este recurso de los letreritos que aparecían entre escenas donde se podían dar estos textos, digámoslo. Pero a día de hoy yo creo que el pensamiento de Dalloc sigue teniendo vigencia. El audio, la música y los títulos sí son recursos del cine, pero el lenguaje principal sigue siendo el uso de las imágenes apoyado por el montaje. Y esto es lo que buscaba el impresionismo: transmitir las emociones de los personajes, los estados de los protagonistas, la subjetividad y la psique humana. ¿Y cómo lo iban a transmitir si en ese momento no tenían audio? A fuerza de verga lo tenían que hacer con puras imágenes. Por ejemplo, en La locura del Dr. Tooth hay una escena que me gusta un montón donde se utilizan lentes que deforman la imagen para mostrar cómo veía su entorno en ese momento el Dr. Tooth, que estaba drogado. ¿Ven qué bonito queda? En lugar de que el Dr. Tooth ande diciendo ando drogado. En Corazón Fiel, para mostrar el dolor del prota por la pérdida de su amada, el director utiliza una sobreimpresión del rostro de la mujer con el mar y queda una toma chulísima. El prota no anda gritando me duele el dolor de... Siento que estoy haciendo mucho énfasis en estos diálogos literales, pero es que les juro que he visto demasiadas veces este recurso y no lo soporto. Si están haciendo cine, usen las imágenes, Cristo bendito. Si no, escríbanse un libro o lo en radio. No, incluso en la radio, si tengo hambre, mejor pongo un sonido de rugidos de tripa y no ando diciendo tengo hambre. Pero regresando al gato, todos estos elementos impresionistas los tiene esta película. Podemos observarlo cuando se nos presenta a Lawrence y le brilla un diente, dando a entender que él se muestra como una persona impecable delante de Joan. Aunque luego sabemos que él realmente no es así, solo es la apariencia que quiere demostrar. Cuando llega la niñera a cuidar a Conrad y Sally, la cámara se coloca justo en la mirilla de la puerta, lo cual deforma el rostro de la señora Kwan, que es justamente como la ve Conrad en su cabeza, porque segundos antes vemos como Conrad rechaza la idea de que ella llegue. También estos momentos de la película donde nos muestran los recuerdos es un recurso bien impresionista, porque claramente nos está adentrando a la mente de los personajes. Igual me da risa cuando Cosa 1 y Cosa 2 están chingando al pobre Chuchito y lo avientan, porque justo nos muestran un plano subjetivo de lo que va viendo mientras va dando vueltas en el aire. Y ya por último, el impresionismo logra realizar transiciones de lo real a lo mágico, y en El gato ensombrerado pasa en una de mis escenas favoritas de la película y que igual ha servido para infinidad de memes, que es cuando al pobre lo golpean fuertemente mientras está haciendo pasar por una piñata, y el dolor que el gato experimenta es tan fuerte que según el DVD oficial, él viaja a su lugar feliz para contrarrestar el dolor que está sintiendo, que como podemos observar en la escena, este lugar feliz está como envuelta en un aura de ensueño. ¡Ay, ese gato lo hice soprano! Mi mejor amiga sí es soprano, soplano.
No, pero canta bien chido. Vergo de baldes que hemos conseguido gracias a que se pone a cantar en público. Pero esta transición de lo real a lo mágico se logra gracias a que en paralelo al impresionismo se estaba realizando el movimiento surrealista dentro del cine, que también se puede ver como una subrama del impresionismo. Es como tener dos vanguardias en una. Es como el Mr. Donut en septiembre, vaya, el 2x1, algo así es esta vanguardia. Y esto de que son como dos vanguardias dentro de una es porque su finalidad es la misma. Las emociones, la psique, la subjetividad y los sueños. Solo que el surrealismo sí podríamos decirlo que es como mucho más exagerado. Y de Cat in the Hat lo que más tiene es surrealismo. La premisa del surrealismo es expresar el subconsciente de manera poética, usando imágenes singulares, irracionales y absurdas, secuencias sin alguna lógica o explicación de lo que está sucediendo. Con esto lograron desafiar la manera en la que se representaba la realidad en el cine. En pocas palabras, todo en el cine surrealista es absurdo y no tiene sentido. Y nace porque en Suiza, durante la Primera Guerra Mundial, muchos artistas asilados estaban pero emperrados por el conflicto y por el optimismo que tenían intelectuales de la época con respecto a la situación. Así que dijeron, a la verga, chinguen a su madre, aquí no hay optimismo, hagamos algo diferente. Entre las producciones surrealistas más destacadas está Entreacto, que es una de mis favoritas, donde claramente ninguna escena está conectada con la que le sigue o con la que le precede. Hay escenas con un cañón caminando, dos guantes de bots peleando con una sobreimpresión de la ciudad, una marcha fúnebre en cámara lenta y un ataúd descarrilado por la ciudad. O sea, cero sentido. Pero la obra insignia del cine surrealista, sin duda, es El perro andaluz de Luis Buñuel con el pintor Salvador Dalí. Desde ya les digo, ambos autores ya recalcaron que este corto no significa nada. Solo es la unión de muchos sueños que tuvieron ambos y lo quisieron retratar en el cine. Entre las escenas más icónicas está cuando le cortan el ojo a una mujer, que realmente utilizaron un ojo de vaca para esta toma. Cuando salen hormigas de las manos, o también cuando de la turbonada un batillo estando en la sala de su casa empieza a jalar dos pianos que lleva dos burros muertos encima, y para más joder estos pianos llevan a dos curas amarrados. ¿Por qué pasa esto? Es lo de menos. Ahora bien, ¿desde cuándo aparece el surrealismo en El gato ensombrerado? Desde que aparece el gato. Hay una escena donde están en la sala de su casa y de la turbonada aparecen luces. El gato está con un montón de accesorios y comienza un número musical donde una puerta va a dar a una plaza de toros. Igual hay una escena donde van a cocinar unos pastelillos y de repente aparecen en un programa en vivo de cocina donde hay 3 gatos y uno de ellos se corta la cola, pero en la siguiente escena vemos al gato, que era el espectador del público, amarrándose la cola. ¿Cuándo fue el gato del programa el que se la cortó? ¿Será esto una clara referencia a la Santa Trinidad, donde los 3 son uno mismo? Estas escenas me recuerdan un montón a varias películas que también tienen una gran influencia impresionista y surrealista, como Requiem por un sueño, cuando Sara, una de las protagonistas, obsesionada con adelgazar para salir en un programa, empieza a alucinar con él aún estando dentro de la sala de su casa. O también como en El eterno resplandor de una mente sin recuerdos, cuando están en el trabajo de Clementine, las luces se apagan, Joel pasa por una puerta y aparece en la casa de uno de sus panas. Igual en esta otra escena, Joel mezcla 2 de sus recuerdos y aún estando dentro de su habitación comienza a llover. De hecho, El eterno resplandor de una mente sin recuerdos son puros sueños y surrealismo. Te quiero mucho, Charlie Kaufman. Próximamente se viene un video sobre él, así que espérenlo. Denle like otra vez si quieren verlo, si se dignan en dar like. Siguiendo con el gato, hay otras escenas surrealistas, como cuando entran en un kiosco y aparecen en una fiesta con Paris Hilton. También esta escena, la manera en la que limpian y reparan el sofá es bien surrealista. Que por cierto, adentro hay un elefante, como clara y evidente referencia al equipo más grande de El Salvador.
algo desde la cuna y hasta el cajón. Hablando de cajones, cuando abren la caja, que es la madre del caos completo, todo el lugar se vuelve surrealista. Pero lo más surrealista de toda la película definitivamente son los 3 abogados que tiene el gato para que los niños firmen su contrato y él se pueda quedar. Y ahora sí, vamos a tocar la última vanguardia en este video que, como ya les había dicho, es mi favorita. El expresionismo alemán. Vaya. Hay que ponernos en contexto. Es la Primera Guerra Mundial. Alemania prohíbe las películas extranjeras por considerarlas antialemanas. Pero el gobierno se da cuenta que al prohibir estas películas hay poca demanda. Ya nadie llega al cine. Y por esto deciden involucrarse directamente a la producción y crean la UFA. La Universum Film AG. O en alemán sería como la Universum Film AG. Esta productora buscaba ser un medio de propagandas para fijar un pensamiento en la sociedad alemana. Pero al poco tiempo, la compañía Deutsche Bank compró la mayoría de las acciones de la productora y le dieron más libertad creativa a sus cineastas que al finalizar la guerra estaban como en medio de mucha tristeza por una Alemania derrotada. Así que para escapar de ese sentimiento comienzan a realizar películas con temáticas que los alejaran de la realidad en la que se encontraban. E inspirándose de las pinturas expresionistas como Los grandes caballos azules, 5 mujeres en la calle o la más famosa de todas, que es El grito. Por cierto, yo tengo unos calcetines bien bonitos del grito. Y también imité la pintura para una foto en Facebook. Y nace el expresionismo alemán oficialmente en 1920 con el gabinete del Dr. Caligari. Aunque tuvo ciertos antecedentes en 1913 con El estudiante de Praga. De hecho, a mí me gusta mucho El estudiante de Praga, se los recomiendo un montón. Pero, ¿qué características tiene esta vanguardia? Su principal diferenciador, sin duda, son los escenarios. La arquitectura, los horizontes deformados, por llamarlos de alguna manera, sus perspectivas falseadas, objetos totalmente asimétricos que crean escenarios con una estética totalmente fúnebre, demasiado extravagantes, la mayoría artificiales, o sea, hechos en set, exceptuando algunas obras como en Nosferatu, que en varios momentos de la película sí utilizan exteriores. También la iluminación es bastante importante, con un contraste de claros y oscuros. Sus encuadres tienen una composición muy trabajada, ángulos dramáticos que generan más impacto en el espectador, sobre todo en los primeros planos. Y las actuaciones, ¡Dios! La interpretación es casi teatral. Cuando se quieren mostrar sentimientos muy extremos como el miedo, la ira o el deseo, se interpretan exagerando las emociones al máximo. De hecho, las interpretaciones de Nicolas Cage están bien inspiradas en el expresionismo alemán. Entonces, ¿en qué partes del Gato Ensombrerado podemos ver estas características? Desde el principio podemos ver que las actuaciones son demasiado exageradas. Exactamente a los 2 minutos de haber iniciado la película nos muestran al jefe de Joan, que por estar lleno de ira porque le tocó la mano, despide literalmente a su nuevo empleado. Ni una mañana duró el compadre. El peinado de Joan me da las vibes del peinado de María en Metrópolis. No son exactamente iguales, pero sí le siento un aire. Por cierto, Metrópolis es la película más icónica del expresionismo alemán y se las recomiendo un chingo. Los edificios, las casas, las calles, los árboles y sobre todo las decoraciones de los locales son muy extravagantes e incluso algunos son deformes, y este vecindario me recuerda bastante al vecindario del joven Manos de Tijera. Pero este temita va a ser más importante al final del video. Todos los artefactos que utiliza el gato, como el divertinómetro, el sucio o el lento, tienen una estética como deforme e industrializada, como los artefactos que también podemos ver en Metrópolis. Y ya justo cuando logran cerrar la caja, el salón que vuelve a la normalidad queda como deformado y tiene la misma estética de los decorados expresionistas. Algo que me parece bastante curioso es que en YouTube hay varios videos titulados como The Cat in the Hat es una película perturbadora, o
Bo, El gato con sombrero es una película de terror. Pero ¿saben qué vanguardia ha inspirado la estética del cine de terror? Efectivamente, el expresionismo alemán. Así que estos títulos realmente no están tan alejados de la realidad. Pero realmente existe una explicación lógica de por qué El gato ensombrerado tiene esta estética. Además de influir en las películas de terror, el expresionismo alemán también tiene una gran influencia en uno de los directores más populares y queridos del mundo, Tim Burton. Películas como Beetlejuice, Batman Regresa o El joven manos de tijera presentan estas características en sus decorados y en su estética. Y el encargado del diseño de producción en estas películas fue nada más y nada menos que Bo Welch, que también ha trabajado como director en episodios de 3 series y solamente de una película. ¿Quieren saber qué película es? Claramente, The Cat in the Hat. ¿Ve? Aquí dice Bo Welch, por si no me creían.